Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La situación carcelaria chilena. Son a veces esas cosas que no queremos ver, que salen en las primeras planas de los diarios, los titulares de los noticieros, solamente cuando se producen conflictos, motines, intentos de fuga, muertes. Pero Gendarmería tiene a su cargo, entre régimen abierto y cerrado, 137.000 personas. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó un fallo en que, con respecto a Santiago 1, decía que ahí se violaban flagrantemente los derechos humanos. Instituciones internacionales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos afirma lo mismo. Entramos en esa discusión abierta, en la conversación con nuestros panelistas. Nota de contexto y de inmediato a la mesa. Los principales problemas en las cárceles del país son el hacinamiento, la falta de una ley de ejecución de sanciones penales conforme a los estándares internacionales, terminar con la práctica de abusos y torturas en algunas de ellas, mejorar las condiciones laborales de gendarmería y la formación de funcionarios y definir políticas públicas que den la posibilidad de una reinserción efectiva. Las realidades de las cárceles están lejos de estas necesidades. Desde la década de los 90, que el crecimiento de la población penal ha sido explosivo. En el sistema cerrado ha aumentado el número de reos desde 20.900 en 1992 a casi 49.000 en junio de 2016. En contraste, la capacidad real de atención es de 41.000 internos, lo que genera un déficit de plazas evidente. Actualmente, Chile tiene una tasa de 240 encarcelados por cada 100.000 habitantes. Además de los condenados, los penales también reciben a procesados, lo que aumenta la población y genera conflictos al no estar siempre debidamente separados. En febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago denunció el hacinamiento y condiciones inhumanas en 13 centros de la ciudad, lo que está reñido con los más elementales estándares que exige la dignidad humana, por la cantidad de internos que duermen apilados en reducidos espacios, con nula ventilación y luz natural, en condiciones insalubres. Sin el espacio mínimo, los servicios y la rehabilitación se dificultan y se resiente la seguridad. Tragedias como el incendio en la cárcel de San Miguel el 2010, en el que murieron 81 internos, motivó algunas reformas que redujeron el hacinamiento, pero el problema subsiste. Las prisiones no dan abasto. El último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos habla de una sobrepoblación en 44 penales visitados. En los masculinos, la ocupación fue de 134%. Un caso extremo es el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, con un 357,1%. Por otro lado, el sistema carcelario chileno ha demostrado que no contribuye a la reinserción social, sino por el contrario, reproduce las desigualdades sociales en una sociedad altamente desigual. Los expertos coinciden en que urgen cambios estructurales: modernización de gendarmería, profesionalización de los funcionarios, mecanismos de control comunitario, político y judicial, leyes a la altura de los tiempos que hagan respetar los derechos de las personas recluidas. El drama de las cárceles en Chile es un tema país complejo, pero que debemos abordar, y es lo que nos convoca hoy en Actualidad Central, una discusión abierta. Estos son los temas que no pueden esperar y es por eso que entramos de inmediato con nuestro panel. Diputado Felipe Letelier, quien es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, bienvenido. Muchas gracias. Saludamos por acá a don Jaime Rojas, ex jefe de la División de Investigación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y director de Gendarmería. Mucho gusto. Actualmente. Muchas gracias. Buenos días. Por allá saludamos a Branislav Marelich, abogado y director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación. ¿Dije bien el nombre? Sí. Ya. Sergio Fuenzalía, quien es magíster en Derecho Constitucional, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Pregunta para la mesa. La situación de las cárceles chilenas, en que pareciera un hecho de la causa que se violan los derechos humanos, para cada uno debe tener una explicación, una causa, un origen. Diputado, para usted. Primero quiero decirte que este pariente muy pobre de la administración pública es Gendarmería de Chile. Pero además, no solamente por lo que ustedes han entregado en la introducción, sino que además, el fondo del fondo es que aquí se requiere urgentemente una nueva institucionalidad, una nueva política pública respecto al tema carcelario. Y el diputado que habla, junto a exdirectores y a exministros, hemos planteado un sistema distinto, una reforma de fondo al sistema carcelario de Chile, y además
hemos arribado a que es necesario tener una subsecretaría que incluso puede depender de otro ministerio que no sea necesariamente justicia. Por lo tanto, cuando este pariente pobre, que le hemos hecho muchos parches, pero no hemos ido al fondo de la solucionática, yo hoy día saludo a Jaime Roja, porque siento que cuando uno asume un cargo en un servicio como este pariente pobre que yo llamo, no es fácil. Dije en este mismo canal tiempo atrás, cuando él asumía, que la ventaja que tiene Jaime es que él sabe de políticas públicas y eso puede ayudar al objetivo. Jaime, director, ¿qué explicación le da usted a la situación actual de las cárceles chilenas? Uno desde afuera dice, bueno, aquí, y en eso debe haber consenso, falta plata. ¿Es ese solamente el problema? Yo diría que lo que hay que hacer en este momento es hacer una reflexión del proceso integral. Desde el año 90 a la fecha, y yo diría que incluso desde el año 2000, hemos generado una gran discusión en materia de seguridad pública en Chile. Hicimos un diagnóstico de la seguridad ciudadana en el año 2003, y a partir de ahí hemos construido un conjunto de políticas orientadas a mejorar la prevención, a mejorar la seguridad ciudadana y a generar una reforma procesal penal que mejora las condiciones de acceso a la justicia, y hemos orientado la política hacia allá. Sin embargo, yo diría que paralelamente no hemos ido creando las condiciones para atender el efecto que produce esto. El efecto que produce que en la medida que hay más eficacia en la persecución penal y más eficacia en la persecución delictual, claramente hay un riesgo de aumentar la dotación penal. Por tanto, en ese contexto lo que yo diría es que hoy día el país exige una mirada integral y una mirada que permita entonces entender que el sistema de custodia y la capacidad de reinserción, que es la tarea que hace Gendarmería, tiene que estar en la mirada global de la seguridad. Sergio, ¿por qué llegamos a esta situación? No diría llegamos, es una situación permanente. En todo caso no es exclusiva de Chile. Hay muchos países de la región que sufren el mismo problema, lo vemos frecuentemente en las noticias, caso de Brasil, uno de los más conflictivos dentro de sus cárceles. ¿Por qué estamos en esta situación en que se atropellan los derechos humanos? Sí, lo que pasa es que en el caso de Chile tiene la particularidad que además tiene una de las tasas más altas de reclusión, de presos, digamos, a nivel de la población en general. Es la tercera, si mal no entiendo, digamos, de Latinoamérica. Entonces, y eso yo creo que se debe por múltiples factores, digamos, pero yo creo que uno de los factores importantes es precisamente la lógica como se encara, digamos, la política criminal en Chile. En el sentido de que parece ser la única respuesta respecto a la criminalidad es aumentar las penas de persecución penal y con una respuesta necesariamente asociada, digamos, a penas de cárcel. Entonces, si tú enfocas... Cárcel para todo. Cárcel para todo, o prácticamente todo, digamos. Si tú enfocas, digamos, la lucha contra la criminalidad desde ese punto de vista, como dice Jaime, naturalmente eso va a incrementar los niveles de presos en el nivel carcelario, y el nivel carcelario y las cárceles no dan abasto para poder asumir esa cantidad de gente que es encarcelada. Por otro lado, los procesos de rehabilitación al interior de las cárceles no son suficientes, no son eficaces, digamos. ¿Ahí faltan recursos? Ahí faltan recursos y también voluntad política. Recursos faltan. Me acuerdo un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se decía que en el año 2012 se había gastado algo de 4% del financiamiento, digamos, el presupuesto de Gendarmería en reinserción social, lo que es un chiste, digamos, y que precisamente es una paradoja, porque desde el punto de vista de los derechos humanos, tú puedes justificar el ingreso a la cárcel en el momento dado que tú efectivamente das la posibilidad de reinserción social a los presos. Entonces estás ocupando esa parte del porcentaje en la finalidad que tiene las cárceles, digamos. La puerta del círculo. Exactamente, digamos. Branislav, el diagnóstico desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos a la situación que se vive, porque después voy a entrar en otra materia, pero a la situación de que se vulneran los derechos humanos como un hecho que se da nomás, está ahí. Entonces no se ven soluciones, no se ven iniciativas de ley, es poco popular cualquier cosa que llama poco voto, cualquier mejora que se pudiera hacer en las cárceles, nadie las quiere cerca. ¿Cuál es el diagnóstico de usted? No, incluso, más allá de decir que es poco popular, por el otro lado es muy popular meter gente a la Claro. cárcel. Uno también, primero, antes de abordar este problema, uno tiene que pensar cuál es la posición desde los derechos humanos en la situación carcelaria.
y aquí no existe duda y existe bastante consenso internacional en que la finalidad de la pena no es la punición, no es meter gente en la cárcel, sino que rehabilitarla, poder readaptarla a la sociedad, y eso es muy importante. Otro punto importante de los derechos humanos es que todas las personas tienen dignidad, y esto probablemente es algo bastante obvio decirlo, pero es importante reiterarlo. Incluso las personas privadas de libertad tienen dignidad y tienen todos los derechos. Las personas que entran a la cárcel solamente se les ven privadas su libertad personal, pero no los otros derechos. Y además, un tercer argumento que hay que poner sobre la mesa es que son personas bajo la custodia del Estado. Son personas que el Estado se tiene que hacer responsable de ellas. Y bajo esa lógica, ¿qué es lo que podemos decir? Existen violaciones múltiples de derechos humanos, de diferentes derechos, y el Instituto de Creación del 2010, nosotros comenzamos el 2010 a trabajar, en los casos más graves genera recursos de amparo, querella, para poder ver los casos. ¿Llegan a destino? ¿Tienen destino? Sí, ¿Tienen solución? Sí, existen muchos recursos de amparo que han sido ganados en las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas, y existen también procesamientos de gendarmes por casos de tortura. Ahora, esto, desde este punto de vista, además uno puede decir, yo creo que hay consenso en la mesa, que Gendarmería y todo el sistema carcelario está en un profundo abandono de las políticas públicas, abandono del presupuesto, abandono de las personas presas de libertad y también abandono de los funcionarios y funcionarias. Jaime Rojas, ¿siente que está en abandono, que le cuesta pedir recursos? Porque a veces puede resultar contra la corriente. Por ejemplo, las críticas que venían por la situación del Sename respecto a los recursos destinados a los menores, que son cerca de 180.000 pesos cada uno, y las críticas porque eran más de 500.000 hacia los internos en promedio. ¿Usted siente que lo escuchan, que lo apoyan en la moneda, a nivel parlamentario? A ver, obviamente que hay un respaldo fuerte desde el punto de vista político para poder emprender el trabajo que a mí se me ha encomendado. Yo en eso tengo que ser enfático aquí. Yo no usaría la palabra abandono. Yo diría más bien la palabra correcta, en el caso mío diría que hemos estado atrasados en el proceso de modernización del Estado. El Estado de Chile ha iniciado un proceso y ha mantenido un proceso de modernización profundo en los últimos 10 y 15 años, diría yo, por no decir 16, para ponernos desde el año 2000 hasta la fecha. Y en ese contexto, creo yo, en estricto sentido, que la institución Gendarmería de Chile es una de las instituciones que la modernización le está llegando más tarde, o no le ha llegado, o con alguna dificultad no ha podido ir al mismo ritmo. La obligación nuestra es hacer el diagnóstico, poner el énfasis y proponer en la línea de recursos humanos, preferentemente, en la línea de infraestructura y en la línea de objetivos institucionales globales de carácter estructural, poner el énfasis y hacer una propuesta que tenga que ver con reponer en la visibilidad pública una institución que exige, en estos momentos, exige un proceso de modernización y un plan integral de tratamiento para poder enfrentar la exigencia que le está poniendo, por un lado, la reforma procesal penal. ¿Por qué no hay avance? A ver, yo diría que... Porque el diagnóstico está... a ver, el diagnóstico hay que precisarlo. En segundo lugar, los avances sí existen. Yo llevo poco más de 3 meses, lo discutíamos delante. ¿Qué avances? Nosotros hemos instalado en ahora 3 meses. Poco, bien injusto. Sí. No, está bien, pero hay que hacerse cargo porque el gobierno, uno tiene que defenderlo, hacerse cargo y difundir su obra. Nosotros en poco más de 3 meses hemos hecho 3 cosas que son fundamentales. Primero, ordenar internamente los procedimientos de compra, de recursos humanos y estructurar un mecanismo interno de funcionamiento del servicio público ya con características de gestión de ingeniería. Segundo, en materia de reinserción, hemos trabajado aceleradamente para convenir con el CENSE, con la Cámara de Ciencia de Construcción, con el SENDA, con FONASA, un conjunto, y con la Superintendencia de Reemprendimiento, la antigua Superintendencia Gebel. Con ello hemos instalado un proceso de trabajo para ir generando condiciones de ocupar todas las plazas que existen de educación y trabajo al interior del sistema para poder mejorar la reinserción. Y estamos impulsando con atención preferente la modificación, que hay una indicación que estamos trabajando con el Ministerio, apoyado directamente por la autoridad, para mejorar la capacidad formativa de los gendarmes, tanto oficiales como suboficiales, haciendo la indicación a la Ley General de Educación.
En ese contexto estamos haciendo mucho, en poco tiempo, mucho. Yo creo que nosotros tenemos un horizonte corto de tiempo, pero vamos a dejar una maciza propuesta que permita enfrentar el diseño futuro de la institución. Diputado, ¿usted siente a veces que cuando se legisla en este tema, si bien es cierto la iniciativa la lleva el Ejecutivo, usted está en la Comisión de Derechos Humanos, probablemente planteará al interior del gobierno, al interior de la comisión, hay que hacer esto, la propuesta de esta otra, y le dicen, pero el tema de las cárceles? Bueno, cierto, mira, la experiencia más exitosa, a lo menos se señala que donde hay respeto a los derechos humanos, porque claro, acá en Chile hay toda una mirada prejuiciosa, las cárceles, el que estuvo preso, porque además la reinserción es dramática, ¿ah? Basta decir, vengo saliendo de la cárcel para que no tengas ninguna posibilidad. Pero de 100.000 habitantes tenemos más de 300 presos en este país. Como acá se dijo, es una de las altas tasas a nivel mundial. Pero el hacinamiento, la sobrepoblación y el tema central es la rehabilitación. ¿Dónde está eso? No está, en serio, no está. Porque requiere una cirugía bastante mayor. Se requiere voluntad, además se requiere tener una mirada, porque quiero decir lo siguiente, el discurso más fácil, el discurso más electoralista es metamos preso a medio mundo, ¿ah? Garrote a medio mundo, y en la cárcel incluso aún más, mazmorra y garrote. Entonces no hay en Chile, una cultura de nosotros contra la respecto de lo que debe ser una política carcelaria. No existe. Entonces, frente a ese caso, quiero decirle que nosotros recibimos permanentemente quejas respecto del sistema penitenciario chileno, de las Cortes de los Derechos Humanos a nivel internacional. Están privados de libertad, pero eso no deja de que tengan derechos a una vida digna. Pero lo que uno ve y lo que el director nos contaba antes de llegar al estudio, el recorrido que él ha hecho y se ha entrevistado con más de 300 reos, yo creo que es paupérrimo, es penoso, es lamentable que nosotros tengamos un sistema en que no se hace cargo. Yo partí diciendo, este es el pariente pobre, no le agrego Sename, que ya de verdad es como para llorar. Pero acá no venimos solamente a un muro de lamentaciones, sino que la salida está en lo que dijimos al principio. Si no hay una nueva institucionalidad, si no hay una nueva política, si no hay una nueva mirada respecto de esto, pasarán gobiernos, todos los gobiernos le pegan un parchecito curita a Gendarmería y nos fuimos. A propósito de Gendarmería, vamos a la vuelta de la pausa. Quiero plantearles también la situación de Gendarmería, porque los gendarmes también son víctimas de la situación. Hay 9,5 reos en promedio por cada uno de los gendarmes, de los que trabajan en los penales. Entonces también hay que ver eso, porque también tienen derecho. Pausa y estamos de vuelta. ¿Qué son las formas de gobierno? Son los sistemas por los cuales se gobiernan las instituciones del Estado. Las formas principales de gobierno son la monarquía y la república. No, yo creo que no, porque no tienen, primero las cárceles chilenas no tienen los medios como para rehabilitar a los reos, y como se dice en buen chileno, la escuela está dentro, así que no creo que se puedan rehabilitar. Bueno, yo creo que sí, con un buen plan de gobierno, yo creo que sí que se pueden mejorar. El tema es, yo creo que es fuera en la reinserción laboral. Sí se puede, pero como están ahora no se rehabilitan, al contrario, salen peor, conocen más cosas, mañas malas adentro que lo que afuera sucede. Yo creo que es poco probable ya, considerando que no están las mejores políticas para eso, pero en esta vida nada es imposible. Yo creo que con un esfuerzo de ambas partes se pueden lograr muchas cosas. Yo creo que sí,
se pueden rehabilitar porque les dan la posibilidad. Después, si ellos no siguen con su rehabilitación o no deciden el cambio, pasa por una decisión personal, pero muchos de ellos yo creo que sí se rehabilitan. No hay programas para ello. Muchos años que el gobierno viene hablando de que hay que rehabilitarlo, pero no tiene ni siquiera un programa conocido hasta el momento. No hay nada. Ahí está la opinión de la gente. ¿Cómo se hace, le pregunto al que me quiera responder, para cortar este círculo infinito a veces de la delincuencia? Porque hay sectores en los cuales es validado el delito, es socialmente bien visto, es parte de la forma de vida. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa intervención para poder cambiar el switch, cambiar algo que está internalizado? Es súper difícil. Tú me decías recién te contaba fuera del aire, que además el delincuente ha mutado. Ha mutado el tipo de delito, claro. ¿Cómo se corta ese switch? Pues yo creo que no se corta, lo que tenemos es cómo lo enfrentamos. Como lo enfrentamos obviamente que los interesados, los responsables y los que estamos metidos en este tema, hay que construir una política criminal integral, compleja y que sea capaz de mirar toda la integridad del fenómeno. Segundo, hacernos cargo de la interpretación del fenómeno virtual, cómo ha mutado y cómo ha cambiado, hacernos cargo de los déficits, enfrentar los déficits y poner en primera prioridad, junto con en el marco del tema de la seguridad pública, que es una de las prioridades de la ciudadanía, poner el tema de las condiciones con las cuales vamos a trabajar la custodia y la reinserción. Y difundir con más claridad y con mayor precisión las tareas que estamos haciendo y los desafíos que tiene la reinserción. Sergio, ¿son todas las personas rehabilitables, reinsertables, o de repente uno se puede encontrar por factores culturales, incluso hasta de personalidad, con un verdadero muro al cual no se podría acceder para poder encauzarlo? Yo creo que efectivamente hay gente en la cual se puede hacer muy difícil un trabajo de esa naturaleza, digamos. Pero también es cierto que hay por ejemplo, las mismas entrevistas lo señalaban, yo creo que hay una intuición ahí correcta, que hay un porcentaje de la población que sí es perfectamente rehabilitable. Ahora, a propósito de la primera pregunta que tú señalabas, digamos, yo creo que hay muchos factores que podrían podrían colaborar para romper este círculo. Es precisamente, por ejemplo, el tratamiento de niños y niñas y adolescentes en Chile. Todo lo que ha sido el espectáculo lamentable a propósito del Senami nos da cuenta, digamos, de que el Estado, desde sus inicios, digamos, de la vida humana, no tiene un sistema precisamente para acoger niños en situación de riesgo. Por otro lado, digamos, no hay un proceso en el interior de las cárceles de rehabilitación efectiva. Y por otro lado, tenemos niveles de desigualdad en Chile espeluznantes. Entonces, todos esos factores contribuyen, ¿no es cierto?, a formar un sector de la población que no está dispuesto, digamos, a sujetarse a la legislación. Pero eso, precisamente, apuntando a esos factores, creo que podríamos, insisto, digamos, no una solución definitiva, pero podríamos bajar el nivel de criminalidad de manera sustantiva. Pero la lógica, digamos, social del delito. Exactamente, y la lógica de apuntar exclusivamente a la sanción no resuelve nada. Es más, como decía la gente en la entrevista, lo que consigue, digamos, es una persona que tiene un compromiso delictual bajo, lo llevas a prisión, lo llevas a la cárcel y termina convertido, digamos, en un experto en la comisión de los delitos. Esa persona se inserta más en el mundo delictual. Diputado, a propósito de rehabilitación, ¿usted cree también que hay gente que no es rehabilitable? ¿Se pueden mejorar las condiciones? Y en especial, lo que se decía anteriormente, haciendo un conjunto de las dos cosas. ¿Ustedes quieren soltar a los delincuentes? ¿Que le deben decir eso? No dicen de todo. Pero yo parto de una vieja frase: todos los hombres, genéricamente hablando, tienen derecho a evolucionar, a cambiar. Todos. Incluidos los políticos. Entonces, incluyendo a eso mismo, a animales. Pero el tema es el siguiente. Aquí hay elementos sociales. Mira, yo de verdad, yo me rebelo contra un sistema que es indiferente respecto de muchas cosas, no solamente de este. O sea, cuando tú tienes segregación, o sea, hay espacios donde no se ven, marginados absolutamente. Yo te pregunto,
Yo te pregunto, ¿de qué nosotros le podemos decir a los jóvenes cuando en las villas, en las poblaciones no hay un espacio, no hay una cancha de una multicancha, no hay una casa de la cultura, no hay una guitarra, no hay un tablero de ajedrez, no hay un psicólogo que pueda orientar donde de por medio está la violencia intrafamiliar? Mire, no hay, efectivamente, y lo dice con muchos elementos, porque además soy de aquellos que después de que se inaugure la población voy con los arbolitos, porque digo, no es posible que el serbio o que la empresa haga una población de 200, 300, 400 viviendas y no se plante un árbol. Pero además, ¿qué le ofrecemos a los jóvenes? Para que no lleguemos a la situación que decía el abogado recién acá, hay causa-efecto. Y si no hay hoy día un detente en esto, pues la causa es bastante grande con la que en el futuro se nos puede enfrentar muchos dramas. ¿Reinserción laboral es el principal problema? ¿Es el principio por donde debería actuarse? Lo que pasa es que, en la misma línea que lo que dice el diputado, creo que para muchas familias, jóvenes, el camino delictual es el camino más atractivo, el más fácil, el que se le pone ahí sobre la mesa. Y eso necesita, obviamente, algo que trasciende la política de justicia, de persecución penal, sino que también tiene que ver con goce de derechos económicos y culturales. Pero en materia específica de persecución del delito, aquí es muy importante tener una política criminal integral, y yo creo que el director de Gendarmería lo ha dicho. Acá, cuando se intervienen medidas de orden público para ingresar personas a la cárcel, también con el mismo ímpetu que se pide la mano dura, tiene que haber leyes de rehabilitación, readaptación, oportunidades laborales, cumplimiento alternativo, tratamiento psiquiátrico, psicológico para personas que lo necesiten. Aquí se necesita mucho de eso. Incluso el problema de esta política criminal integral tiene que ver por muchos factores, pero también hay un factor también de la opinión pública. Porque acá algunas veces se hace antagónico los derechos de las víctimas con los respeto a los derechos humanos. Y eso también influye en esta ausencia o la falta de voluntad de todos los sectores políticos de tener una política integral de criminalidad. Les debo el tema de Gendarmería. Sí, yo la pausa y entramos con las condiciones laborales. Hay que agregar ese punto que me parece fundamental. Sí, es vital. Ya volvemos. Educación civil. ¿Qué es la monarquía? Es la forma de gobierno donde el poder ejecutivo es hereditario, el título de rey se conserva de por vida y no tiene responsabilidad política. Ya estamos de vuelta. Preguntaba yo recién por la situación laboral de Gendarmería, del que está ahí. Lo pasan mal. Muy mal. Sí, mira, yo diría que es uno de los grandes temas a enfrentar junto con el tema global que hemos hablado de la política criminal y sus derivados. También es cierto que uno de los temas fundamentales que hay que transparentar y fomentar su conocimiento son las condiciones laborales que cumplen el estándar laboral que tiene la Gendarmería y particularmente los gendarmes, que tienen condiciones precarias de funcionamiento, y estamos ahí trabajando ya en algunas líneas, pero yo diría que el tema de salud mental, el tema de ordenamiento del horario de trabajo y las condiciones generales de habitabilidad son los tres temas que yo creo que también duermen hacinados. También duermen hacinados y en muchos lugares, por razones obvias del tipo de trabajo que tienen, son condiciones precarias de habitabilidad. ¿Y el horario de trabajo se puede solucionar rápidamente? El horario de trabajo nosotros estamos enfrentando esta cuestión con turnos correctos. Le hemos entregado facultades a los directores regionales para que organicen el turno y organicen la franquicia, organicen todo el sistema, pero hay costumbres, hay formatos y hay cuestiones con las cuales son imponderables. La licencia médica es un imponderable. Claro. Cuando un gendarme entra en crisis o con dificultad de salud, claramente afecta al resto de los compañeros. Entonces, en ese contexto, de alguna manera no es tan rápido, pero estamos enfrentando la idea de que aquí es fundamental las condiciones laborales de un funcionario público tienen que tener un estándar mínimo. ¿Diputado? Pero este paciente pobre que dije al principio lo sostengo. El año 94
se ignoraba absolutamente en el Parlamento lo que era Gendarmería en Chile. Yo recuerdo que recibía a los primeros gendarmes que querían ser escuchados, visualizados. Y claro, eso ha cambiado hoy día. Simplemente existir. Tremendamente, pero además, ¿qué es lo que escuchamos? Las tasas de depresión dentro de todos los uniformados empleados públicos están en Gendarmería. Sí. La violencia intrafamiliar está en Gendarmería. Suicidios en Gendarmería. O sea, tenemos los dramas. Por lo tanto, cuando hablamos del preso, del reo, del sistema penitenciario, es cierto, y yo lo sostengo. Para la corrupción también. Pero también, por supuesto, tráfico, micro, qué sé yo, y por lo tanto, la cirugía que yo reclamo tiene que ser bastante mayor. Creo que podemos dejar establecidas algunas bases. Tiene que haber un compromiso, además, político, transversal, respecto de esto, porque mientras unos tengan el prejuicio de que hay que licharlo en la plaza pública, ¿por qué no replicamos en Chile lo que pasa en Filipinas o en otras partes? Es decir, yo tengo la impresión de que objetivamente acá las causales son tremendas, el tema de los reos es crítico, pero también el de gendarme, de la mujer gendarme, que además adquirió derechos, pero todavía son insuficientes, director. Sergio, de acuerdo a los informes, la violencia es institucionalizada o es una práctica habitual dentro de lo que es la cárcel. Me refiero desde el gendarme hacia los reos, pero con malas condiciones de salud mental. Sí. Pasa o tener que controlar mucho entre cuatro. Es que el punto es dramático también, como se señala acá, también para los gendarmes. Y en ese sentido yo creo que hay que llamar la atención de que la única manera, creo yo, o una de las maneras que yo creo que tú puedes estimular, digamos, que los gendarmes sean respetuosos de los derechos humanos con los presos, es precisamente respetando los derechos humanos a ellos también. Es un círculo virtuoso, podríamos decir. La medida que tú reconoces y respetas los derechos humanos laborales y de toda naturaleza de los propios gendarmes, que lo pasan muy mal. El informe de la Corte de Apelaciones que se mencionaba al principio de este programa hablaba que los gendarmes, por lo menos en algunos centros de detención, están en condiciones tan precarias como los presos. Claro. Entonces, en situaciones así, ¿cómo le puedes exigir a una persona que sea respetuosa de los derechos humanos de los mismos presos? Es muy difícil. Estando en minoría. Exactamente. Entonces, tú tienes que, esto no quiere decir que yo voy a avalar, digamos, violaciones de derechos humanos que ocurren en el interior de las cárceles por gendarmes. Hay que combatirlo y hay que aplicar sanciones. Pero hay que apuntar al tema estructural, central, causal. Y la causa, digamos, también está en las malas condiciones de ellos laboralmente y de respeto a derechos humanos. Es cierto, los niveles de suicidio y depresión a nivel de los funcionarios de gendarmería es alarmante. Entonces, obviamente tú, en la medida que tú soluciones ese tema, vas a automáticamente tener una mejor respuesta de ellos frente a los presos. Branislav, cárceles concesionadas, aporte, desaporte, porque se veía como que era un proveedor de servicios que iba a mejorar las condiciones y también se asesinaron. Claro. Ya, volviendo al punto anterior, solamente para dejar un detalle, sin justificar la violación de los derechos humanos, uno lo puede tratar de entender. Claro. Que la única forma de los gendarmes mal preparados, sin siquiera un título profesional técnico en su formación, que la formación dura menos de un año, la única forma de controlar la población penal es con una brutalidad y una violencia tremenda, que eso ha sido conocido en los últimos años, pero en los años 70, en los años 80, en los años 90, quizás qué cosas pasaban dentro de los recintos penales. En cuanto a las cárceles concesionadas, bueno, esa es una decisión de gestión que tomó el Estado, pero acá, por lo menos en nuestras investigaciones, en nuestras visitas que hemos realizado como Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos hemos encontrado con situaciones preocupantes en el sentido de dos grandes grupos. Uno, que no existe tanta claridad sobre quién se ocupa de qué, Gendarmería o el concesionario, por ejemplo, cuando existen desperfectos del alcantarillado. Nosotros tenemos conocimiento de una cárcel que estuvo con fuga de alcantarillado por 2 semanas, por ejemplo, y no se arregló en 2 semanas porque la pugna era, bueno, ¿quién era responsable? ¿Gendarmería o el concesionario? Y eso guardando las proporciones, por supuesto, con el Transantiago, tiene que ver con mala ejecución o mala planificación de las cláusulas tremenda con respecto a que eran mejorar las condiciones. Y hay otro punto también, porque no se cumplió. Al parecer
es menos mejor de lo que se había prometido. Pero, por ejemplo, hay otro punto en cuanto a la infraestructura. Las cárceles concesionarias tienen que, o la promesa era la infraestructura, pero, por ejemplo, existió en el 2012 un proceso de readecuación, redensificación de la población penal, y módulo e infraestructura que estaba considerado para una persona, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con 6 personas. Entonces, y obviamente esas cárceles concesionadas no tienen hacinamiento porque subieron el número de cupos. Claro, se justifica. ¿Cómo es la relación de Gendarmería con los concesionarios? ¿Cómo ha podido irlo conversando, exigiendo? Sí, yo haría aquí dos comentarios. El primero es que siempre una buena política pública es perfectible y se hace bien cuando involucra al administrador del modelo. Yo creo que ahí está originalmente una de las dificultades que tiene el modelo concesionario. Los problemas que tiene es que Gendarmería, que es el administrador y el que está permanentemente, no participó activamente desde el inicio y con todas las prerrogativas necesarias para poder intervenir en el modelo. ¿Le cumplen los contratos? Ahora, segundo, en estricto sentido aquí hay que explicar una cosa. La relación con las concesionarias la lleva el Ministerio, la lleva el Ministerio. Hay una unidad de concesiones que es el responsable de la administración del contrato, como mandante del contrato, y el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, que en este caso es el responsable del modelo concesionario. Nosotros somos un tercer actor con menos prerrogativas. Pero usted puede hacer llegar su comentario. Tenemos una unidad de concesiones, tenemos una mesa muy activa. No puedo hacerme responsable del pasado, pero desde que yo llegué hemos activado muchas reuniones con la unidad de concesiones del Ministerio, estamos trabajando mancomunadamente y yo me he juntado con los concesionarios también. ¿En qué falla los concesionarios? Yo diría que lo que pasa aquí es que, los se vieron superados, ¿no? No, el otro día me lo preguntó el diputado Rincón por respecto del tema de Rancagua, porque me invitaron a la comisión investigadora de la Cámara respecto al tema de las pensiones y me preguntaron temas y estuvimos revisando algunas materias también cuando estábamos tramitando el proyecto de libertades condicionales. Siempre aparece el tema de las concesiones. Entonces, en este tema lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa que a lo mejor va a ser rara, pero el modelo concesionado está pensado para una tipología de contrato y una tipología delictual de los años 2000. En el año 2016 tenemos unas necesidades contractuales distintas, tenemos necesidades de flexibilidad táctica distinta y tenemos una población penal distinta. En los años 2000, los delitos tradicionales de connotación social, nosotros lo sabemos claramente, lo que pasa es que los contratos se hicieron y hay que respetarlos, son para 20 años, estamos cumpliendo recién una década. Nosotros estamos cumpliendo hoy día 10 años del modelo concesionario en los 13 grupos que tenemos. Y en ese contexto lo que tenemos que hacer nosotros, y yo lo he sugerido, tenemos acuerdo con el Ministerio y tenemos acuerdo con la sociedad, vamos a hacer un encuentro de reflexión respecto de evaluación de 10 años, de una década del modelo concesionario, justamente para enfrentar el futuro. Estamos trabajando en eso. Queda como en terreno de nadie la situación, porque yo lo encuentro muy raro, intervienen muchos actores y tú lo decías, que te toca administrarlo, pero no lo administras. Es muy raro. ¿Y eso de qué manera va incidiendo en...? Sí, estaba recordando precisamente el informe que hacíamos mención de la Corte de Apelaciones, Precioso. Habían otros ejemplos de presos que tenían que comer en cárceles concesionadas con la mano, porque no estaban los cubiertos, porque los cubiertos también estaba esta discusión de quién tenía que poner los cubiertos, o la empresa concesionaria o Gendarmería. Y yo creo que ahí hay temas probablemente contractuales, digamos, mal diseñados, y hay una cuestión de fondo, creo yo, que es el tema de que el interés público debería primar sobre las condiciones contractuales en relación a los privados cuando está en juego la vigencia de derechos tan fundamentales, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una concepción de la aplicación estricta de la letra de los contratos que debe ser también revisada, creo yo. Te quiero decir una cosa como presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara. Yo creo que nosotros hoy día, después que hemos pagado un noviciado respecto al tema de las concesiones, en términos generales, lo que aquí falta hoy día es un marco regulatorio en que si es Gendarmería o el concesionario el que tiene que destapar la alcantarilla,
Es decir, estas cosas, y se lo hemos dicho, hoy día yo estoy poniendo como condición para seguir legislando algunos proyectos, es que revisemos estos marcos regulatorios, si estamos al lado del concesionario o estamos al lado del usuario. Eso no está claro, Pablo, y yo creo que es necesario hoy día que se topa con este cuadro que estamos discutiendo. Claro, acá lo importante es que si la decisión, la concesión, tiene que tener un marco regulatorio y unos contratos bien hechos, y probablemente a 20 años, con el cambio de la política delictual, con los nuevos fenómenos, eso ¿qué va a pasar? ¿Nunca participó Gendarmería en el diseño? ¿Lo consultaron en su época, hace 10 años? A ver, lo interesante que yo digo es que sí, pero no es el actor principal. Es obra pública. Es obra pública. O sea, ¿quién tiene el conocimiento? Me pregunto yo. La cárcel la conocen los gendarmes. Por eso es un principio que los hay que barrotes establecer. tienen que ser de este ancho, no del otro, no sé. Es por eso mismo que hoy día estamos en un buen momento de hacer una revisión a fondo. Mira, yo quiero que venga mucho capital a invertir en Chile que acá, pero con nuevas reglas del juego. Porque lo que hemos pagado los chilenos en materia de carreteras, de puertos, de aeropuertos, etcétera, y de cárcel, y por eso que además yo me resisto al tema de los hospitales. Director, qué bueno que construya una nueva cárcel, pero la construye el Estado. Sí. ¿Ah? Qué bueno que construyamos más hospitales, pero construye el Estado. ¿Sabe por qué? Porque este vaso que vale 20, el concesionario me cobra 2.000. No es posible, no es aceptable. Y por lo tanto, acá en materia carcelaria también tenemos este cuento de cuánto estamos pagando por mantener a un reo. Y ahí sale, ¿por qué mi hijo no tiene derecho si este criminal, qué sé yo, este delincuente, le pagan 600.000 pesos mensuales y mi hijo no le dan para que pueda estudiar? ¿Qué es la situación que más le indigna a usted? De cuando llega a un penal, lo ha recorrido, ha conversado, ¿qué más le indigna? Yo usaría otros conceptos. El otro ¿Cuál es la día, rabia? no, yo voy a poner un ejemplo. Yo junto con ir a visitar, he invitado a parlamentarios. ¿Qué observa? He invitado a parlamentarios a ver pero el otro día con el diputado Leonardo Soto recorrimos la penitenciaría y fuimos a ver a los internos y conversamos y revisamos las condiciones. Esa es una política mía, yo estoy abriendo, así como publicamos las cifras. Hicimos una innovación potente a través de la historia de esta institución de abrir la discusión respecto de dónde estamos, qué somos y para dónde vamos. También es cierto que estoy invitado gente de otros ministerios a recorrer, he invitado a parlamentarios y yo creo que esa es la primera cosa que hay que hacer, es que seamos parte de revisar dónde estamos. Y en segundo lugar, creo que el conjunto de condiciones con las cuales Gendarmería de Chile cumple su función es una institución que está vulnerada. Yo he usado ese concepto, eso es una institución vulnerada, porque se le exige un conjunto de materia y responder por un conjunto de actuaciones y no tiene toda la condición de infraestructura, equipamiento suficiente para responder. ¿Qué hay que hacer? Proponer políticas públicas orientadas a resolverlo. Yo tengo un trabajo intenso con toda la gente que trabaja en Gendarmería, que yo ahí daría un alcance. Los gendarmes tienen preparación y se han preocupado. El tema es que se han preocupado individualmente de formarse. Nosotros estamos aproximadamente, en este año vamos a tener unos 500 gendarmes que han conseguido su título profesional. El problema es que lo hacen en términos individuales. Entonces, hay formación, hay preocupación, hay calificación. Lo que hay que hacer ahora es que la integralidad del fenómeno involucre la carrera funcionaria, su exigencia, su tiempo, su ascenso, su salida y las condiciones a través de las cuales le vamos a garantizar cumplir su función adecuadamente como un funcionario público, como es. De un segundito, tengo que ir a la pausa. Pregunta, se ha hablado política pública, largo plazo y lo urgente. ¿Qué es lo que se puede hacer en lo inmediato para ir empezando a solucionar parte del problema o correr en carriles paralelos? Algo que se puede hacer lo antes posible y lo otro que sea en el largo plazo. Pausa y volvemos. ¿Qué es la República? Es la forma de gobierno en la que el jefe de Estado es elegido por el pueblo por un periodo determinado en el cargo y es políticamente responsable.
Ya estamos de vuelta. Les preguntaba, así en una palabra cada uno, que nos queda poquito programa, ¿qué es lo urgente que se podría implementar, director? Que esté a su alcance. Yo diría que lo que hay que implementar en lo que queda y resta de gobierno, una propuesta, como decía el diputado Letelier, una propuesta que implique hacerse cargo de abrir el debate respecto a la institucionalidad, un diseño de trabajo en función de garantizar la carrera funcionaria. Una buena matriz. Sí, yo creo que el plan de modernización institucional debiera ser nuestra gran propuesta, y particularmente en este contexto avanzar en aquellas materias que alcancemos a avanzar. Y si usted me da un segundo, yo solamente quiero aprovechar el programa. Cumple 86 años. 86 años de Gendarmería. No, Gendarmería de Chile está de cumpleaños este mes, este es el mes aniversario, y hay que saludar y mandarle un gran abrazo y un saludo a todos los miembros de esta gran institución, civiles uniformados, porque entregan su vida al servicio público. ¿Los puede nombrar de uno? Si usted me espera un poquito, yo en un tiempo más me lo voy a conocer. Total, ¿cuántos funcionarios son? Son más de 19.000. Diputado, usted mismo mencionaba recién fuera de cámara la situación con respecto al DIPRECA. Lo que ocurre acá, una cosa insólita, hace mucho rato que Gendarmería de Chile le entrega muchos recursos a DIPRECA para el tema de salud. Sin embargo, hay una discriminación notoria. Es decir, el gendarme, del rango que tenga, siempre va a estar en segunda fila, en segundo nivel, respecto de su colega carabinero. ¿Qué es lo que he dicho yo hace rato? ¿Por qué no construyen su propio hospital? Con esos recursos que le entregan a DIPRECA, ya hace rato tendrían su propio hospital y se atendería con mucho más rapidez, dignidad, igualdad, etcétera. Una de las cosas que reclama Gendarmería hace mucho rato. Pero finalmente, la profesionalización. Yo en eso me quedo. Creo que en Chile se requiere, cuando José Antonio Gómez, ministro de Justicia entonces, crea el Departamento de Derechos Humanos en el Instituto de Gendarmería, que nos ha dicho que existe. Sí. Pero, ¿qué es lo que me decían a mí los gendarmes? Diputado, es una muy buena idea, pero yo me rijo con un catálogo del año 82 que me dice cómo tengo que formarme, comportarme en el servicio, y la verdad es que necesito, en mi profesión, que se incorpore este tema de los derechos humanos para que yo pueda hacer mi pega complementaria. Lo que ocurre es que hoy día no se hace. ¿Es lo urgente lo que quiere tú? Sí, yo creo que hay que mejorar, como dice otra señora, se ha mejorado el acceso a la justicia, pero todavía sigue siendo un problema muy, muy agudo respecto de la capacidad de los presos de poder hacer reclamo a propósito de abusos sufridos al interior de las cárceles. Hay estudios que nos señalan que entre el 5 y el 7% de los recursos de protección son acogidos favorablemente por los presos que presentan estos recursos, por lo menos hasta hace unos años atrás. Yo creo que la acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos tal vez probablemente ha mejorado esos índices, pero efectivamente en Chile no hay una judiciatura especial para lo que dice relación con la ejecución de las penas, que eso es necesario instalarlo, o al menos que designar a defensores públicos con esa función específicamente. Ahí yo creo que hay un aspecto que es indispensable de abordar. En ese sentido, ¿cómo se defiende un interno? ¿Un imputado? El imputado tiene otra vía, pero hay imputados que están más tiempo de lo que podría ser la condena a la que están expuestos. Claro, todos los imputados, incluso las personas que están condenadas, tienen acceso y tienen la supervisión del juzgado de garantía, y además también tienen un trabajo con la Defensoría Penal Pública. Además de ese trabajo y por los abogados particulares. Además de ese trabajo de abogado particular, el instituto va frecuentemente a las cárceles y recibe denuncias, y ahí paralelo o complementario a lo que hacen los abogados, nosotros reducimos recursos. Ahora, a tu pregunta con respecto a qué son los cambios inmediatos, medianos y largo plazo, yo creo que algo inmediato es cambiar prácticas y culturas que son totalmente inadmisibles en este año. O sea, lo que nosotros vivimos por ejemplo, con Lorenza Cayuán, que tuvo su cesárea engrillada, eso es algo que se puede cambiar, es un cambio de cultura. A mediano plazo hay que mejorar la educación y la formación. ¿Por qué? Porque el director bien lo decía, hay muchos gendarmes que se perfeccionan solo, pero eso es demasiada carga. O sea, además es la iniciativa personal de formación, eso lo debería brindar el Estado. Diputado, tiene la Cámara 3
30 segundos, esto se llama libertad de expresión, para que usted justamente se exprese. La nueva institucionalidad significa una subsecretaría de Gendarmería de Chile, una nueva política respecto de prisiones en Chile, un nuevo trato hacia lo interno, una mejor condiciones de vida para las gendarmen y los gendarmen de Chile, que ya dimos cuenta de la situación que ellos también de una u otra manera son presos de un sistema que necesita ser absolutamente reformado, y en eso estamos hace rato en la propuesta. Para Isnar, la cámara toda tuya, 30 segundos, libertad de expresión. Bueno, muchas gracias. Creo que hay que recordar que las cárceles no es que estén en crisis, es que en crisis de este año, están hace bastante tiempo en crisis. Es crónico. Es crónico. Y aquí las condiciones que uno puede ver en las cárceles son subhumanas, pero a pesar de que son subhumanas, hay gente que vive allí, y eso es gravísimo. Aquí también es importante recordar que el respeto a los derechos humanos no es un antagónico al derecho a las víctimas de tener reparación, y eso es muy importante, y se tiene que diseñar una política general, criminal, que además también aborde el tema de las concesiones. Director, ahí tenés la cámara 1, la cámara 2, toda suya, esa que está aquí. Ahí está. Bueno, agradecer la invitación al programa. Permite expresar la gestión que estamos haciendo, saludar a todas las mujeres y hombres que trabajan en Gendarmería, y por último decir que lo que corresponde en este caso es hacer un esfuerzo sustantivo entre toda la institucionalidad pública para poder instalar en el diseño del trabajo de la política criminal, en el trabajo de la seguridad pública, el rol que le compete cumplir a Gendarmería de Chile para mejorar su calidad, para mejorar su estándar y, por qué no decirlo así, modernizar la gestión de todo el personal que trabaja aquí. Sergio, ahí está la cámara. Libertad de expresión, que es un derecho humano. Está bien. Vamos a ejercerlo. No, el mensaje que quiero entregar es la idea a propósito de lo que es la forma de entender el combate a la criminalidad en Chile, que creo que sigue pegado en una concepción profundamente distorsionada, por expresarlo así, que la única respuesta que uno podemos entregarle a la criminalidad es la penalidad. Es aumentar las penas, es aumentar la cárcel. Y hemos visto que esa ha sido una política que se ha seguido durante tal vez 20 años y no rinde, no da resultados efectivos. El combate a la criminalidad es un combate que parte, digamos, por respetar los derechos humanos, pero también que parte con políticas públicas mucho más sofisticadas. Y eso requiere pensar cómo ahogamos la criminalidad, cómo no le dejamos espacio a la criminalidad, pero no a través necesariamente de la imposición de penas. Y eso es parte de la solución. Tiene que haber una solución mucho más integral. Muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos tocar este tema. No siempre tocamos los que están en la primera plana, pero sí los temas que permanecen, que son los temas país. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por habernos invitado, precisamente porque un saludo a todo el mundo que... No es el tema más grato, de verdad. Y al saludo a todo el mundo que se entretuvo con nosotros. Nos encontramos la próxima semana en una presentación de CNN Chile y Universidad Central.